Quien crea que la guerra que se está viviendo entre Israel con el grupo palestino Hamás es en una sola dirección, donde básicamente Benjamín Netanyahu o el ejército de Israel tiene las de ganar, tal vez se equivoca, no por el resultado final de lo que puede pasar, sino porque definitivamente hay pérdidas también desde la parte de Israel. De hecho, acaba de salir al frente Benjamín Netanyahu a catalogar el día de ayer como el más duro para el ejército de Israel por la cantidad de víctimas que se han suscitado. Pero lo más curioso de todo esto es que sus palabras tranquilamente se pueden aplicar a la realidad palestina. ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a comentarlo. El gabinete de guerra de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, expresó hoy sus condolencias a todo Israel y a los familiares de los 24 soldados que perdieron la vida en la franja de Gaza. El mismo ha catalogado este como el día más duro de la guerra. 21 de ellos perdieron la vida tras el derrumbe de 2 edificios provocado por una explosión. De manera literal, Netanyahu ha dicho que ayer fue uno de los días más duros desde que estalló la guerra. Perdimos a 24 de nuestros menores hijos, los héroes que cayeron defendiendo la patria junto con los ciudadanos de Israel, afirmó Netanyahu en un videomensaje a la nación junto con otros miembros destacados del gabinete de guerra, como el titular de defensa y el ministro Benny Gantz. El primer ministro ha mandado un abrazo a los familiares de los caídos, en lo que él mismo ha pedido una oración de paz, mientras ha prometido un examen exhaustivo del desastre. Él mismo dice que están en medio de una guerra injusta. Esto es lo que dice Netanyahu. Dice que hay grandes logros, sin embargo, la situación está complicada. También ha dicho que están orgullosos de haber completado el cerco de Jan Yanis, pero hay que pagar un precio muy alto. Claro, el debate con respecto a las palabras de Netanyahu es bastante preocupante por 2 motivos. El primero, porque habla de que es una guerra injusta, haciendo ver que es injusta para Israel cuando es injusta para ambas partes. Y también comenta que, bueno, en realidad el precio que se está pagando es demasiado alto cuando precisamente los palestinos también lo están pagando. Y lo que llama la atención de todo este escenario es lo que se ha empezado a decir con respecto a esta explosión. Todavía no se sabe bien qué es lo que ha pasado. Y esto, primero, no habla muy bien de lo que está sucediendo en la franja de Gaza, porque aparentemente no está del todo o no se ve una preparación al nivel que debería tener el ejército de Israel, porque el propio Benjamín Netanyahu lo ha vendido así. Y en el otro lado, podría ser tal vez un hecho fortuito, pero que está generando un duro golpe también a lo que está sucediendo frente a la propia comunidad, a la propia sociedad israelí, que poco a poco se siguen uniendo en reclamos para sacar o pedir, en este caso, la renuncia de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, en ese sentido, Benny Gantz, el ex ministro de Defensa y líder de la oposición que se unió al gabinete de guerra, llamó a la unidad nacional para continuar la guerra y honrar así la memoria de los caídos. Y este es un llamamiento bastante curioso. De un tiempo a esta parte, hemos visto cómo se ha generado cierta división dentro del famoso gabinete de guerra. Y claro, Benny Gantz, como sabemos que es de la oposición, precisamente es el líder, que salga a decir estas palabras serviría también como una suerte de comunicado, sobre todo al propio pueblo de Israel, para que entiendan que si bien hay diferencias, es necesario mantener el trabajo conjunto en estos momentos. Ahora, lo que ha señalado el propio Benny Gantz es que estos son reservistas que lo dejaron todo para defender al Estado de Israel bajo una visión sionista, nada menos, y así recordaremos a los caídos en este terrible desastre. Esto también demuestra que el escenario que se está viviendo entre Israel y ya no solamente con el grupo palestino Hamás, sino incluso con otros países como lo que sucede por ejemplo en Yemen o en el Líbano, sigue en aumento. Y como hemos comentado en anteriores ocasiones, en un conflicto armado no es que alguien realmente gane. Sí, podría ganar tal vez el político de turno o tal vez la industria armada en su conjunto, pero quien definitivamente no gana es la población. Y en este caso, el mensaje de Benjamín Netanyahu tranquilamente se podría aplicar a la realidad del pueblo palestino.
La posible transferencia por Ecuador de material militar ruso a terceras partes sería una vulneración del derecho internacional y dañaría los lazos entre Rusia y el país latinoamericano. Esto ha sido declarado por el Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar ruso. El ente emitió este miércoles un comunicado tras tomar nota de las informaciones, de los diferentes datos según los cuales las autoridades ecuatorianas planean transferir armas y equipo militar de fabricación rusa a Estados Unidos sin obtener el permiso correspondiente de la Federación Rusa. Ahora, algunos expertos consideran que esto daría pie o serviría para entender por qué Estados Unidos estaba trabajando bastante de cerca con la administración latinoamericana. De hecho, recordemos que no hace mucho, Volodymyr Zelensky instó a los países de América Latina a que les entreguen armamento ruso para poder utilizarlo en el medio de batalla, para poder utilizarlo precisamente en esta confrontación que tienen con Rusia. Sin embargo, lo que ha dicho la propia nota rusa es que en caso de entregar material bélico de producción rusa a una tercera parte, Ecuador está vulnerando sus obligaciones internacionales, lo que va a tener consecuencias negativas para la relación de cooperación bilateral futura. Ahora, lo que se señala es que el organismo sostiene que Quito vulneraría de esta manera el artículo 4 del acuerdo del gobierno de la Federación de Rusia y el gobierno de la República de Ecuador sobre la cooperación técnica y militar del 27 de noviembre del 2008. Y es que sí, curiosamente, el pasado 10 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado que su país iba a intercambiar con Estados Unidos la, entre comillas y parafraseándolo, chatarra ucraniana y rusa por $200 millones en equipamiento moderno a finales de este mes, pero sencillamente no ha especificado de qué tipo de equipamiento se trataba. Los medios de comunicación ecuatorianos informaron, citando los datos del gobierno, que se trata en este caso de 6 sistemas lanzacohetes DM-21, 6 RM-70, 34 cañones antiaéreos, los cuales fueron comprados en 1994 a Nicaragua. También mencionaron la entrega de 6 helicópteros Mi-171 que no vuelan desde el 2021. Hace un año los medios locales han comunicado que el gobierno del expresidente Guillermo Lasso estaba considerando una posible transferencia de equipos rusos a Ucrania, pero las autoridades no tomaron ninguna medida en ese momento. En el 2023, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov expresó su esperanza de que Ecuador no suministrara armas a Ucrania, pero aparentemente a través de esta medida de participación de Estados Unidos en territorio ecuatoriano tras la crisis que está viviendo, la crisis en este caso de seguridad que vive Ecuador, habría logrado este tipo de acuerdo, que de nuevo no habría sido consultado con Rusia y que curiosamente pone a Ecuador entre las 2 más grandes potencias nucleares del mundo. Es obvio que cualquier tipo de estrategia es válida a la hora de hablar del conflicto que se está viviendo precisamente en Ucrania. Sin embargo, en este complicado escenario debemos entender que ningún país, y sobre todo una potencia, da puntada sin hilo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.